Hoy vamos a pensar el miedo, pero no el miedo psicológico, el que se siente en el cuerpo, sino el miedo como modo de apertura al ser, como fenómeno existencial. Y lo haremos de la mano de Martin Heidegger, en diálogo con Aldous Huxley y su célebre novela Un mundo feliz. Porque si Heidegger nos enseñó que el miedo es una forma originaria de estar en el mundo, Huxley nos mostró lo que ocurre cuando el miedo desaparece. Y ese contraste, esa tensión entre la existencia y la seguridad total, nos revela algo esencial sobre el humano en nuestra propia época. Así que vamos a arrancar con Heidegger y la pregunta fundamental. Para este autor, la filosofía debe volver a la pregunta más olvidada de todas. ¿Qué es el ser? Esa pregunta por el ser, pero no solamente aquello que se estudia como objeto, el ser como objeto. No se lo observa desde afuera. El ser se experimenta viviendo. Por eso Heidegger dice que para comprender el ser debemos partir del ente que puede preguntarse por el ser. Y ese ente que se pregunta por el ser somos nosotros. Nosotros somos el ser que se pregunta por el ser. A ese modo de existir que nos caracteriza, Heidegger lo llama Dasein, una palabra alemana que literalmente lo que significa es ser ahí. El Dasein es el ser humano en tanto está arrojado al mundo, está eyectado al mundo, en tanto existe abierto a las cosas, abierto a los otros, abierto al tiempo. El Dasein no es una sustancia ni una cosa, es una posibilidad de ser, un modo de existencia que se despliega entre el nacimiento y la muerte. Y es precisamente porque el Dasein está abierto, porque está expuesto, que puede sentir miedo. Ahora, Heidegger no analiza el miedo, como les decía antes, desde la psicología, sino desde la fenomenología, es decir, desde lo que el miedo nos muestra del ser. En el libro Ser y Tiempo explica Heidegger que el miedo pertenece a las disposiciones afectivas, que son los modos en que el Dasein, ese ser ahí, se encuentra en el mundo. Antes de pensar, antes de razonar, ya estamos afectados por ese mundo. Nos pasa algo. Esa afectividad no es algo subjetivo, es la manera en que el mundo se nos da. Por eso, el miedo no es ni un error ni una debilidad, es un modo fundamental de estar en el mundo. Cuando sentimos miedo, el mundo se revela de una manera precisa, como algo amenazante, como algo inestable, frágil. Y esa revelación nos recuerda quiénes somos, que somos seres finitos, eyectados al mundo y expuestos a todo. Heidegger descompone esta idea del miedo en tres momentos. Primero, el ante qué, aquello que amenaza a lo temido, digamos. Segundo, el tener miedo, que sería la afectación misma del Dasein frente a esa amenaza, lo que le pasa al ser ahí. Y tercero, el por qué, lo que está en juego, lo que puede perderse. Y en el fondo es el propio ser del Dasein el que está en juego. El miedo siempre revela la posibilidad de que nuestro ser se vea interrumpido. Por eso el miedo nos sitúa frente a nuestra vulnerabilidad más radical. El Dasein, en el miedo, reconoce que puede no ser. Y esa posibilidad de no ser es precisamente lo que da peso, sentido y verdad a la existencia. Ahora, Heidegger distingue además el miedo de la angustia, porque en el miedo tememos a algo concreto. El problema es que la angustia, el objeto al cual tememos, desaparece. No hay, entre comillas, algo que nos amenace, y sin embargo sentimos el vértigo del vacío. En la angustia, el Dasein se enfrenta a la nada de los entes, y en esa nada se abre la experiencia del ser mismo. Por eso Heidegger afirma que la angustia es una disposición privilegiada, es la que nos permite comprender que no tenemos fundamento, que nuestra propia existencia es pura posibilidad. Y ahora viene el contraste. Aldous Huxley, en su novela Un mundo feliz, nos muestra una sociedad que ha eliminado toda la posibilidad de miedo. Una civilización donde nadie sufre, nadie teme, nadie se angustia. El dolor ha sido sustituido por el placer, la duda ha sido sustituida por el condicionamiento y la libertad por la programación biológica.
El soma, esa droga maravillosa, borra cualquier sombra de inquietud. El miedo es considerado una falla que hay que corregir. Y así el ser humano vive anestesiado, protegido, pero vacío. Desde una lectura heideggeriana, podríamos decir que en un mundo feliz el Dasein ha sido reemplazado por un ser que ya no se abre al mundo, sino que flota sobre él. Si el miedo es una forma de apertura, entonces eliminar el miedo equivale a eliminar la apertura misma. Sin miedo no hay encuentro con el otro, sin miedo no hay experiencia del límite, y sin límite no hay libertad. El hombre del Estado Mundial de Huxley no temen porque no pueden perder nada, pero por eso mismo ya no son Dasein. No se juegan su existencia, no se proyectan, no se preguntan por el sentido de la existencia. Ahora, Huxley en su novela pone un nuevo personaje y le llama el salvaje. En este sentido, vamos a pensarlo desde una figura heideggeriana. Este salvaje es el único que siente en la novela, el único que sufre, que se avergüenza, que se angustia. Y en ese padecimiento revela su verdadera humanidad. Cuando exclama, quiero el derecho a ser infeliz, no está pidiendo dolor por masoquismo, sino por verdad. Lo que pide es el derecho a existir como Dasein, a poder experimentar el mundo en todas sus tonalidades afectivas, incluso aquellas que son las más dolorosas. Lo que él puede temer, puede decidir. Solo el que puede sufrir puede comprender, y solo el que puede angustiarse puede amar. Aquí se juega el núcleo ético de la ontología heideggeriana, porque el Dasein puede vivir de dos maneras. De modo inauténtico, cuando se deja arrastrar por el uno, por lo impersonal, por el modo de ser de la gente, y de modo auténtico, cuando asume su propia existencia como posibilidad. La vida inauténtica es la del que huye de sí, la del que busca la comodidad, la del que se protege del miedo. Es la vida del hombre medio de Huxley, satisfecho, adaptado, sin sobresaltos. La vida auténtica, en cambio, es la del que se atreve a habitar su finitud, a sostener la angustia sin taparla, a no buscar refugio en el ruido del mundo. El miedo, entonces, no es solo una disposición ontológica, sino la puerta de entrada a la autenticidad, porque solo el que siente miedo puede decidir enfrentarlo y al hacerlo apropiarse de su propio ser. El auténtico no es el que no teme, sino el que comprende lo que su miedo le revela, que su existencia es única, irrepetible y que debe asumirla por sí mismo. Entre Heidegger y Huxley se juega una de las grandes tensiones de la modernidad, la tentación de vivir sin miedo y la necesidad de recuperarlo. Porque el miedo no es enemigo de la vida, es su guardián. Solo quien puede temer puede cuidar, solo quien puede angustiarse puede comprender, y solo quien se sabe finito puede realmente amar el mundo. Quizás el verdadero peligro no sea el miedo, sino vivir en un mundo donde nada nos asuste, porque, a su vez, nada nos importa.